Hola, ¿qué tal? Soy Luz Estela Guerrero Gómez, estudiante del doctorado en educación y bajo la asesoría de la doctora Audrey Castañeda, eh, quiero compartir con ustedes la intención investigativa que está inscrita en la línea de investigación Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación de la Lengua Extranjera y que en este momento titulo un modelo pedagógico para el aprendizaje del inglés mediante la intersección de la relación lenguaje y cultura desde una perspectiva funcional. Bueno, entonces el punto de partida precisamente pues para esta investigación radica en reconocer que el aprender una lengua extranjera no se limita solamente a la adquisición de unas estructuras gramaticales ni a la memorización de un vocabulario en contexto, ¿cierto? Como planteo precisamente pues acá en la diapositiva, intento mostrar que precisamente la adquisición de una lengua extranjera puede estar mediada por diferentes elementos y por diferentes contextos como tal. Entonces, aprender una lengua implica precisamente comprender ese contexto sociocultural, pues nos brinda esa verdadera competencia comunicativa y esta precisamente consiste en usar la lengua de una manera adecuada según el contexto cultural y social en el que nos estemos desenvolviendo. Aprender una lengua implica comprender sus contextos socioculturales, no solo la gramática y el vocabulario. En este sentido, la investigación entonces parte precisamente de una premisa fundamental que es la que pues he mencionado anteriormente. Aprender una lengua es entrar en un universo cultural que transforma precisamente nuestra forma de ver el mundo. Bueno, por tanto, entonces el problema central se ubica o radica precisamente en la necesidad de superar esos enfoques tradicionales descontextualizados e integrar la dimensión cultural como el eje constitutivo del aprendizaje del inglés. Bueno, siguiendo entonces, precisamente pues como con este sueño de querer promover la adquisición de la lengua de una manera pues diferente y un poco más contextualizada, surgen ciertos interrogantes que son precisamente de qué manera la intersección entre la lengua y la cultura impacta en esa construcción de la competencia comunicativa en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Además, preguntamos cómo influyen estos recursos culturales como la música, el cine, la interacción con los hablantes nativos o con los hablantes avanzados, no necesariamente deben de ser nativos, cómo influye cada uno de estos recursos culturales en la motivación y el rendimiento de los estudiantes en inglés. Y bueno, finalmente, ¿qué desafíos y oportunidades presenta la enseñanza del inglés como lengua extranjera en instituciones públicas colombianas cuando se incorpora la dimensión cultural en los procesos pedagógicos? Entonces, para darle vida pues precisamente a estos interrogantes, existen unos propósitos, ¿cierto? Y estos propósitos están mediados entonces por un propósito general o por un elemento, un objetivo general que sustenta precisamente pues como un enfoque integral, donde el lenguaje y la cultura son inseparables. El aprendizaje del inglés debe integrar precisamente esa dimensión cultural para desarrollar una verdadera competencia comunicativa, ¿cierto? Y desde esta perspectiva, entonces, la interculturalidad fortalece la motivación, contribuye a la construcción, pues, como de la identidad y promueve un uso significativo del idioma. En este contexto colombiano, precisamente, que es el que estamos, pues, como hablando, y esto implica como superar esos enfoques memorísticos y avanzar hacia la formación de ciudadanos globales, capaces de interactuar críticamente en escenarios multiculturales, perdón, y aprender precisamente esa lengua. Entonces, considerando todos estos elementos, propongo un objetivo general, que es elaborar un modelo pedagógico para el aprendizaje del inglés mediante la intersección de la relación lenguaje y cultura, como les había comentado anteriormente, bajo una perspectiva funcional en estudiantes de un 10º grado. A esto entonces le sumo 4 objetivos específicos, los cuales son describir la incidencia de los aspectos culturales que inciden en el proceso del aprendizaje de la lengua extranjera, identificar las prácticas pedagógicas y los recursos culturales que contribuyen al fortalecimiento de la enseñanza del inglés, reflexionar sobre esas experiencias personales y colectivas que evidencien la influencia de la cultura en el aprendizaje del inglés
y definir precisamente cuáles son los fundamentos teóricos de un modelo pedagógico para el aprendizaje del inglés mediante la intersección de la relación lenguaje y cultura. Bueno, entonces para finalizar, quisiera compartir pues como una pequeña justificación de la intención investigativa como tal y bueno, plantear que de alguna manera en conclusión, pues planteamos que la investigación propone un modelo pedagógico en el cual se reconoce que enseñar el inglés no es enseñar únicamente pues un sistema lingüístico, unos elementos lingüísticos, sino que es mediar el acceso a un universo cultural, es integrar la cultura y el lenguaje. E integrar estos dos elementos no es un complemento opcional, sino que es una condición necesaria para formar sujetos comunicativamente competentes, críticos e interculturales. Muchísimas gracias.